9:44, vamos con nuestro Ecodespierta con Ana Sevilla. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, pues hoy hablamos de los rayos y de las tormentas. Un rayo, bueno, pues puede llegar a impactar en la Tierra. Es cierto que es muy poco común, pero no es imposible. La pregunta de esta semana es, ¿sabemos cómo actuar ante este fenómeno natural? Bueno, pues desafortunadamente todavía nos queda mucho por conocer. Es uno de los fenómenos meteorológicos más aterradores. Afortunadamente no suele ocurrir mucho, pero ¿sabías, Fernando, que hay más probabilidad de que te caiga un rayo hasta que te toque el euromillón? Anda. Pues, sí. Lo dicen las estadísticas. La probabilidad de que te caiga un rayo es de 1 entre 75 millones, mientras que la de que te toque la lotería es mucho menor. Pues poca suerte tuvieron los vecinos de Fuente el Fresno, ¿no? Que hace unos días un rayo impactaba sobre una vivienda de este municipio de la provincia de Ciudad Real. La tele comenzó a arder y parte de las paredes y techos se vinieron abajo. Cuando yo vi la cocina, todos los cables y la televisión ardiendo, fue horrible. Pudo pasar mucho, y muy malo. No fue así, gracias a Dios, o a quien sea. Bueno, este es el susto de Ladia y José, los dueños de la casa, que justo en el momento estaban en el interior. Bueno, no es de extrañar los destrozos que dejaron, porque aunque un rayo dura milisegundos, la potencia que puede llegar a alcanzar es de 10 millones de voltios, es muchísimo. Desafortunadamente, Fernando, también en el resto del país ha habido varios casos. Ayer mismo sucedía que un rayo mataba al instante a 27 vacas en Pontevedra. Sí, lo he visto, sí, una imagen impactante, ya tras ves. ser también alcanzada por un rayo. Y luego también, pues otro de los sucesos que impactaba mucho era fuera en el exterior, en Alemania. Ocurría en torno a 2015, cuando allí 40 personas llegaban incluso a resultar heridas por un rayo que caía en el Festival de Música Rock. También tiene algún dato curioso, ¿no?, sobre esto de la incidencia de los rayos. A ver. Pues sí, porque si eres hombre, pues tienes un 5% más de probabilidad de sufrir el impacto de un rayo que una mujer. De hecho, los datos que nos ofrecen ya los sucesos ocurridos es que la mayor parte de las personas afectadas son hombres de entre 15 y 35 años. La mayoría son trabajadores de la construcción o del sector agropecuario, porque precisamente, bueno, pues son oficios expuestos continuamente a esas condiciones meteorológicas. Pero, ¿y sabemos cuándo hay más probabilidades de que caiga un rayo? Pues a pesar de nunca estar a salvo, la mayoría de los casos han ocurrido en fuertes temporadas en temporadas de fuertes tormentas, es decir, normalmente en verano, donde las temperaturas suelen ser más altas y por tanto hay más probabilidad. Sobre todo ocurren en el mes de julio y especialmente a últimas horas de la tarde. Y si nos encontramos de golpe con una tormenta eléctrica, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo primero, debemos de huir de lugares con fuentes de humedad, como por ejemplo el mar, las piscinas o los lagos. Allí donde hay agua siempre hay una mejor conducción de la electricidad. Nunca hay que refugiarse bajo un árbol, esto no es un mito, esto es verdad, hay que evitarlo, ni tampoco hay que tumbarse en el suelo. La posición ideal, digamos que es con la cabeza dentro de nuestras piernas, y digamos que las piernas. Sí, echas así como un ovillo y evitar que haya espacio entre los pies. Los pies siempre tienen que estar juntos. Y luego también, pues si estamos dentro de casa, es aconsejable evitar el contacto del agua y no utilizar aparatos en la medida de lo posible que estén conectados a la red eléctrica. Y por cierto, muchas veces pensamos que la mayoría de las personas que son alcanzadas por un rayo fallecen. Realmente esto no es así. Según los datos, solo el 10% llegan a morir. En gran medida lo hacen por un ataque al corazón. Pero también importante que la gente, los oyentes, sepan que los afectados no quedan electrificados, es decir, que podrían recibir ayuda mientras se espera, por supuesto, la llegada de los equipos sanitarios. Bueno, aquí en Castilla-La Mancha hay zonas en las que sean más frecuentes la caída de rayos. Pues sí, al parecer sí, hay zonas un poquito más calientes que otras. Esta semana hemos hablado precisamente con Luis Bañón, él es el delegado de la EMET de Castilla-La Mancha, y nos ha contado precisamente esto. La EMET tiene hecha una climatología con 10 años, tiene 20 detectores de descargas eléctricas que localizan la posición del rayo con apenas 500 metros de precisión. Y son, como comentabas, las zonas montañosas en las que es más frecuente se observen descargas eléctricas y rayos, especialmente en las montañas del interior de Cuenca, las Parameras de Molina, en las sierras de Guadalajara. Esas son las zonas en las que climatológicamente se observan más descargas eléctricas del orden
no parecen muchas, pero por kilómetro cuadrado, del orden de entre 1 a 2 kilómetros rayos por kilómetro cuadrado año. Bueno, un rayo por kilómetro cuadrado en las montañas, pero también nos hacía hincapié en que en zonas llanas, sobre todo en puntos pues como por ejemplo en La Mancha, hay que esperar un par de años más o menos de media para que un rayo impacte, es decir, que no es tan habitual. No es tan habitual. Bueno, lo que sí estamos observando también es que las tormentas son cada vez más virulentas, además de los rayos. Estamos teniendo muchos casos de lo que se llama turbonadas. Sí, son pequeños tornados, digamos, que ya hemos visto que han dejado destrozos en muchos municipios de Castilla-La Mancha. Luis también nos ha asegurado en esta conversación que es algo en lo que están estudiando. Sí, es cierto también que últimamente estamos detectando bastantes fenómenos similares a tornados, que no siempre son tornados, pueden ser lo que llamamos gastornados o fenómenos asociados a las tormentas, pero que no exactamente son tornados como los conocemos, los típicos, pero sí que estamos detectando un cierto, digamos, más noticias de tornados, porque también estamos todos un poco más atentos a este tipo de fenómenos. Habrá que estudiar con tiempo si realmente este tipo de fenómenos están aumentando en la región o simplemente que estamos detectando con mayor frecuencia este tipo de fenómenos. Lo que es indudable, Fernando, es que tenemos un buen caldo de cultivo con esas temperaturas que cada vez son más altas para estos fenómenos meteorológicos que, pues como venimos contando desde hace mucho tiempo, cada vez van a ser más virulentos. Ante ello, siempre estar bien informado y con los conocimientos adecuados, sobre todo para saber cómo actuar. ¿Este calor que tenemos ya ha venido para quedarse? Van a bajar un poquito las temperaturas durante los próximos días, pero eso no quiere decir que ya vayamos a pasar frío, ni fresco, ni mucho menos. Las temperaturas, de hecho, estos días están por encima de lo que es habitual para esta época del año, y esa pérdida de 2-3 grados que tendremos durante las próximas jornadas pues no nos va a dejar nada más que temperaturas propias de la primavera. Claro. Así que, bueno, yo siempre me hacéis la pregunta del cambio de armario. Yo ya sí, animo a la gente a que... ahora ya sí, aunque el 40 de mayo un pequeño sallo haya que dejar, pero ya... Pequeño será. No hay que confiarse del todo porque hoy vuelven a reactivarse las tormentas, sobre todo en zonas del sureste. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de esta tarde y sobre todo durante la madrugada, activa esos avisos de nivel amarillo en toda la provincia de Albacete. Los acumulados podrían llegar a superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y esas tormentas podrían caer de forma intensa. Bueno. Así que no hay que confiarse, hay que tener mucha precaución, pero sí que es cierto que en el resto de la región, aunque tendremos la presencia de alguna nube más, pues seguiremos con esas temperaturas altas moderadamente incluso. Altas, claro que sí. Ana Sevilla, muchas gracias, que tenga buenas semanas. Gracias a vosotros.